Un perro le hizo una promesa a su dueña en su último aliento. Para cumplirla, reencarnó como la hija que ella tanto deseaba. Pero el pacto es brutal. Tiene solo 5 años para salvarla de una oscuridad que la consume y una regla inquebrantable. Ella jamás podrá saber quién fue él. Coco sabe que un buen pat pat puede curar la tristeza. Dale vos un pat pat al botón de like y demostrá que también podés alegrarle el día a alguien. El aire estaba cargado de un dolor tan denso que parecía una voz que decía «Huelo tristeza». Una joven, con los ojos desbordados en lágrimas, sostenía a su pequeña mascota. «Coco, mi bebé, por favor, decí algo, no tenés que morir», le rogaba. El animalito, un perrito blanco llamado Coco, apenas podía moverse, confuso. ¿Por qué lloraba su hermana? No entendía qué era la muerte, pero sabía que la tristeza de su dueña era lo más doloroso del mundo. Coco siempre había tenido una conexión especial con su hermana, una que iba más allá de las palabras. 5 años antes, su vida había dado un giro inesperado. Era un cachorro vagabundo cuando, de repente, una carroza casi lo atropella. La pasajera, Lady Chloe, preguntó qué pasaba. El cochero, con disculpas, explicó que un perro callejero se había cruzado en su camino y se ofreció a quitarlo de inmediato. Pero Lady Chloe sintió algo más. Un olor, una sensación de soledad que le era extrañamente familiar. Al ver a Coco, algo en ella se movió. Contrario a la sorpresa del cochero, ordenó que el perrito subiera a la carroza. No le importaba que fuera callejero o lo que dijeran los demás, simplemente lo quería con ella. Y así, ese día, Coco conoció a su hermana y empezó una vida nueva y feliz. Lady Chloe lo limpió, le dio un nombre, Coco, y lo llenó de mimos y comida rica. Juntos pasaron días llenos de alegría, incluso si a veces Coco se metía en problemas por comerse los snacks de su hermana o dejaba patitas de barro en sus cartas de amor. Ella siempre lo regañaba con cariño, y Coco se sentía el cachorro más feliz del mundo. Ahora, en sus últimos momentos, Coco solo quería decirle «te quiero» a su hermana. Quería que ella supiera cuánto la amaba, pero su cuerpo ya no podía. Un día, mientras Lady Chloe le suplicaba que no se fuera, Coco, con el corazón lleno de amor, hizo un último deseo. Si hay otra vida, ¿podría ser mi hija? Y así, con la promesa de que su hermana viviría feliz, Coco emprendió su viaje hacia la estrella de los perros. Un año después, la ausencia de Coco seguía pesando. Las sirvientas de la casa Ardos susurraban entre sí preocupadas. «Lady Chloe debe haberse vuelto loca», decía una. Desde la muerte de su perro, no salía de su anexo. Se había vuelto más irritable y apenas comía. No entendían cómo, viviendo en tanto lujo, podía estar tan sumida en la tristeza, sobre todo comparándola con Lady Teresia, a quien veían como un ángel. La sombra de la pérdida de Coco había transformado por completo la vida de Lady Chloe, al punto que las sirvientas empezaron a preocuparse de verdad. Veían cómo Chloe, sumida en esa oscuridad, empezaba a manifestar poderes extraños, temiendo que, si seguía así, perdiera el control por completo. Mientras tanto, en el Estrella de los Perros, Coco las escuchaba. Sentía la tristeza de su hermana, su amiga, su dueña, y deseaba con todas sus fuerzas poder consolarla, hacerla sonreír de nuevo. Él sabía que con solo un pat-pat en la cabeza, Chloe podría volver a ser la de antes. No pudiendo soportar verla así, Coco se acercó al gran dios de los perros. Este, con una mirada cansada, le preguntó por qué no vivía su vida de perro, jugando y comiendo batatas como los demás. Pero Coco tenía una sola obsesión: ver sonreír a Chloe. Fue entonces que, con una chispa en sus ojos, le reveló al dios su decisión. Quería reencarnar como humano, como la hija que Chloe tanto había deseado. El gran dios de los perros se mostró reticente. Le advirtió que la vida humana era dura para los perros reencarnados, llena de sufrimiento, e intentó disuadirlo con juguetes y dulces. Pero Coco era terco. No le importaban los juguetes ni las batatas, solo quería volver con su hermana. Ante tanta determinación, el dios cedió, no sin antes ponerle algunas condiciones difíciles.
Primero, Coco no podría revelarle a Chloe su verdadera identidad perruna hasta que ella sintiera una verdadera conexión y cariño por él como su hija. Segundo, y esto fue un golpe, solo tendría 5 años en el mundo humano antes de tener que regresar a la estrella de los perros, sin excepción. A pesar de la advertencia de que el regreso sería aún más difícil, Coco, con su corazón puro, solo pudo alegrarse. 5 años más junto a su hermana. El dios, con un suspiro, le advirtió sobre la naturaleza complicada de los humanos, capaces de hacer cosas horribles. Coco, con una inocencia desarmante y una pizca de humor, respondió que él también tenía sus mañas, como robar pañuelos o comerse las golosinas a escondidas. Al ver que no había marcha atrás, el gran dios de los perros decidió equiparlo para su misión. Le otorgó 3 habilidades especiales: la capacidad de hablar con animales, la de vislumbrar el futuro y, la más importante, una inteligencia aguda que se activaría y crecería cada vez que se tratara de la felicidad y el bienestar de su querida hermana. Mientras se preparaba para su viaje, otros perros de la estrella de los perros se acercaron, pidiéndole que les llevara mensajes a sus propias familias humanas, que no los habían olvidado. Con el corazón lleno de amor y una promesa para todos, Coco se despidió. «Soy un perro pequeño pero valiente», se dijo a sí mismo mientras cruzaba un arco iris brillante. «Volveré con poderes especiales para verte de nuevo, mi hermana, la que más amo en el mundo». Así, lleno de esperanza y determinación, Coco inició su viaje de reencarnación para cumplir su promesa y devolverle la sonrisa a Lady Chloe. Coco se encontró, por fin, en el mundo humano, en el hogar de su amada hermana, la espléndida casa ducal de Ardos. Ahora, en vez de 4 patas y cola, tenía un cuerpo humano, un cuerpo de niña, con manos suaves y la increíble capacidad de hablar. Sentía una felicidad inmensa al experimentar todo esto, aunque el gran dios le había recordado que, si bien no podía ser la hija de Chloe, sí podía ser su hermana menor, y que solo tendría 5 años en este mundo con la obligación de nunca olvidar quién era realmente. Coco, que ahora era una niña de 5 años, recordaba todo perfectamente. Su nombre seguía siendo Coco y sabía que había sido adoptada por la familia Ardos. Pero adaptarse a este nuevo cuerpo no era tan fácil como parecía. Apenas intentaba dar unos pasos, se caía. Fue en uno de esos tropiezos que una de las sirvientas se acercó, preocupada. Aliviada de que Coco estuviera bien, la sirvienta le soltó una noticia impactante. Debían empezar a empacar porque quizá pronto tendrían que dejar la mansión. Coco, con su mente de perreto aún procesando la información, pensó que irse significaba dar un paseo, emocionándose con la idea de salir a la calle como cuando paseaba con Chloe. Pero la sirvienta, con una expresión de disculpa, le aclaró que no era eso. Lo que tenía en sus manos era una solicitud de desalojo y anulación de adopción. ¿Anulación?, pensó Coco, confundiendo la palabra con una especie de oveja y preguntándose qué era eso. La sirvienta tuvo que explicarle con más claridad. Significaba que tenía que dejar la mansión. 5 minutos después de estar eufórica por ser la hermana de Chloe, la estaban echando de la casa. Coco se dio cuenta de que algo andaba muy mal. ¿Por qué la echaban? Entonces se reveló el contexto. Tiempo atrás, la casa ducal de Ardos había recibido un oráculo divino que les indicaba adoptar a un niño bendecido por los dioses, cuyo poder traería prosperidad a la familia. A ese niño se le conocía como el Hijo de la Bendición y poseía una marca sagrada que aparecía cerca de reliquias divinas. El duque había adoptado rápidamente a ese niño. Sin embargo, hacía solo un mes, la marca sagrada había desaparecido de la niña. Y esa niña era Coco, la misma Coco que ahora habitaba este cuerpo. Se preguntaba, si la marca solo se había ido a otro lugar, ¿por qué la echaban a ella? No podía permitirse eso, tenía que ver a su hermana. Desesperada, Coco activó una de las habilidades que el gran dios le había dado. Su inteligencia se disparó, limitada solo por su objetivo de ayudar a Chloe. Y así, con una nueva lucidez, se le ocurrió una idea. ¿Y si la volvés a probar ahora mismo?, le preguntó a la sirvienta. ¿No crees que la marca sagrada podría aparecer de nuevo? Ahora que yo estoy acá, las cosas deben haber cambiado.
La sirvienta le aclaró que no era tan fácil como pedirlo. Para un nuevo examen de la marca sagrada necesitaban al duque, y él se había ido de campaña al norte. Sin embargo, como era muy raro que la marca desapareciera así sin más, la orden de desalojo estaba en espera por el momento. Coco sintió un respiro de alivio. Al menos no la iban a echar de inmediato. Eso le daba tiempo para pensar cómo ver a su hermana. La sirvienta, con buena intención, le sugirió que si quería conocer a la familia y quedarse, se tenía que distinguir con alguna gran hazaña, tal como lo habían hecho otros niños adoptados. Coco, con esa lógica de perrita tan particular, se infló de orgullo. Distinguirse era su especialidad. Y de inmediato pensó en un lugar, los establos de Ardos, un sitio que recordaba bien de sus días como Coco, donde jugaba a la pelota con su querida Chloe. Le pareció el escenario perfecto para su próxima gran hazaña. Mientras buscaba su vieja pelota, escuchó a dos sirvientes hablar preocupados. Resulta que Thunder, un caballo que Lord Roose, el hermano mayor de Chloe, apreciaba mucho, estaba muy mal. No comía, pateaba a cualquiera que intentaba acercarse y se estaba muriendo de hambre. Si Lord Roose se enteraba, rodarían cabezas. Coco, que antes pensaba en Roose como el tramposo que le quitaba la pelota, sintió un pinchazo de pena por el pobre caballo. Con la pelota en la mano, Coco ideó su hazaña brillante. Lanzó la pelota para que Thunder, que estaba tirado, se parara. ¡Listo! Misión cumplida. Seguramente con eso ya podría ver a su hermana. Pero Thunder, para su sorpresa, le habló directamente. «¿Vos sos tonta? Eso no es distinguirse», le soltó el animal. Coco se quedó pasmada. ¿Un caballo hablando? Pero la sorpresa de Thunder fue aún mayor al darse cuenta de que la niña lo entendía. En un instante, el caballo pasó de la irritación a la desesperación. «Por favor, ayúdame. Tengo una espina clavada en la lengua y me duele un montón». Coco, con su olfato de perra y su visión de niña, le pidió que le mostrara, y con un pequeño tirón le sacó la espina con total facilidad. Coco lo regañó dulcemente por ser tan bebé, causando tanto lío solo por una espina que los veterinarios no encontraron porque él no los dejaba acercarse. Una vez curado, Coco le recordó a Thunder que todavía le debía una explicación. ¿Qué significaba distinguirse de verdad? El caballo, con una sonrisa que le iba de oreja a oreja, le explicó que precisamente curar a un magnífico corcel como él era una gran hazaña. Coco se sintió inmensamente feliz. ¿Era esto lo suficientemente asombroso como para poder ver a su hermana? Su corazón de perrita, ahora en cuerpo de niña, rebosaba de alegría y esperanza. Un cuidador de los establos, molesto por el alboroto, se acercó y encontró a Coco junto a Thunder. No solo le sorprendió ver a la pequeña allí, a pesar de las barreras que impedían el paso, sino que el gran caballo de Lord Ross, conocido por su temperamento, estaba increíblemente tranquilo. Coco, con toda la inocencia del mundo, le contó que lo había curado. El cuidador, llamado Patricia, enseguida vio una oportunidad. Una niña a punto de ser desalojada, curando a Thunder, esto era oro para él. Con una sonrisa disimulada, Patricia intentó quitarle importancia a lo que Coco decía, asegurándole que solo estaba soñando o que tenía sueño, y que una niña no podía haber hecho algo así. Mientras la alejaba del caballo, Coco sintió una punzada de frustración al ver cómo le arrebataban su mérito. Patricia ya se imaginaba los halagos y recompensas de Lord Ross por su hazaña. Pero el momento de gloria de Patricia fue interrumpido cuando llegó un experto, quien rápidamente confirmó que Thunder había recuperado toda su vitalidad. Patricia, sin perder el tiempo, se puso de pie y se adjudicó el mérito, como si curar al caballo fuera algo sencillo para él. Justo en ese instante, Lord Ross, visiblemente preocupado, entró al establo buscando a Thunder. Patricia intentó explicarle que el caballo solo había tenido una pequeña indigestión y que él simplemente le había picado las zanahorias más chiquitas. Lord Ross lo miró con sospecha, sin tragarse del todo la historia. Para demostrar su control sobre el caballo, Patricia intentó que Thunder lo siguiera, pero el animal, lejos de obedecer, relinchó furioso, lo ignoró y casi lo empujó.
Patricia trató de reírse, nervioso, sin entender el comportamiento del caballo. Lord Roos, aún más desconfiado, señaló que no parecía que Thunder lo siguiera en absoluto. Mientras tanto, Lord Roos se acercó a su caballo, aliviado de verlo recuperado y extendiendo los brazos para darle un abrazo. Pero Thunder, para sorpresa de todos, se encabritó y, sin dudarlo, salió corriendo del establo a toda velocidad, dejando a Lord Roos confundido y llamándolo a gritos. Lord Roos no entendía nada. Nunca antes Thunder lo había ignorado así. ¿Qué era lo que pasaba? Mientras él se preguntaba qué estaba sucediendo, el magnífico caballo se dirigió hacia una pequeña figura que lo esperaba en el jardín. Era Coco. La niña lo saludó con una sonrisa, feliz de verlo recuperado y que ya no se viera enfermo. Thunder, con un gesto de cariño que dejó a todos estupefactos, se acercó a Coco y le frotó su cabeza. Lord Roos, Patricia y el experto se quedaron boquiabiertos. Patricia, recuperándose del shock, intentó alejar a Coco, pero la niña lo frenó. «Tengo algo que decir», exclamó, presentándose como Coco y afirmando con seguridad que ella había sido quien curó a Thunder. Patricia, indignado, la acusó de mentir. Como prueba, mostró la pequeña espina que había extraído de la lengua del caballo. Un momento antes, mientras Patricia intentaba llevarse el crédito, Coco había sentido una punzada de injusticia. Si no demostraba que ella había sido la que curó a Thunder, su gran hazaña sería robada, y eso significaría no poder cumplir su objetivo de conocer a su hermana. Fue entonces que se le ocurrió una idea. Le preguntó a Thunder cómo se había clavado la espina. El caballo, con su inteligencia animal, le explicó que la había obtenido de una flor en las lejanas Planusias, justo antes de que regresaran a la propiedad. Era una flor que no crecía por esos pagos. Esa era la prueba que necesitaba. De vuelta al presente, Lord Roos comenzó a atar cabos. Era cierto que Thunder se había sentido mal justo después de volver. No había flores con espinas azules en la zona, así que la historia de la niña encajaba perfectamente. El experto, examinando a Thunder, confirmó que había una pequeña herida donde la espina se había clavado. Coco añadió que era obvio que Thunder estaba cariñoso con quien lo había tratado. Patricia, avergonzado y sin palabras, tuvo que reconocer que Thunder nunca había sido tan afectuoso con él. Sin más que discutir, Lord Roos encaró a Patricia. No había lugar a dudas. El cuidador, con la verdad al descubierto, se arrodilló al instante, pidiendo perdón y admitiendo su mentira. Coco sintió un escalofrío al ver la furia de Lord Roos, pero su determinación de conocer a su hermana era más fuerte. Mientras Patricia seguía disculpándose, Lord Roos lo interrumpió y con una mirada directa a Coco le preguntó: «Así que tu nombre es Coco, ¿verdad?». Luego cuestionó si era una sirvienta o una veterinaria. Fue entonces que el otro hombre aclaró la situación. «Milord, la señorita es en realidad la hija menor de esta casa». Lord Roos quedó completamente en shock, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Hija menor? ¿Acaso tuvieron un hijo mientras yo estaba de viaje?». El hombre aclaró que había sido adoptada a través de un oráculo divino, dejando a Lord Roos aún más confundido. Él intentó hacer memoria y aunque le sonaba algo sobre una piba desaliñada, fuera ahora su hermana menor, no le cerraba del todo. Coco, ofendida, no tardó en corregirlo. «Todavía no soy la menor de la familia. Me van a echar porque no manifesté mi marca sagrada». Y con una sonrisa que no le cabía en la cara, le preguntó si lo que hizo con Thunder no era una gran hazaña. Lord Roos entendió al instante. Coco había salvado a Thunder para evitar ser expulsada. Pero cuando le dijo que él, como un mocoso sin poder, no podía ayudarla, Coco lo interrumpió. No era por eso. Había escuchado que si hacía algo grande, podría conocer a alguien de la línea directa. Con las manos juntas y una mirada suplicante le pidió: «Por favor, déjame ver a Lady Chloe». La mención de Chloe puso a Lord Roos en alerta. Miró a la pequeña Coco y un torbellino de pensamientos lo asaltó. ¿Esa chiquita de verdad quería ver a la peligrosa Chloe? Su hermana, que desde la muerte de Coco, el perro, se había sumido en una profunda tristeza que la hacía inestable,
Recordó una discusión reciente donde le advirtió que su núcleo de maná ya estaba más que medio destruido, que era una sobrecarga de sus habilidades y que, si seguía así, iba a morir. Pero Chloe, con una mirada gélida y un aura oscura, lo había echado, advirtiéndole que no la hiciera enojar. Volviendo a la realidad, Lord Roos le dijo a Coco que Chloe era peligrosa para ella en ese momento y le preguntó si no tenía otro deseo. Pero Coco se negó con firmeza. «No, Lady Chloe no es peligroso para nada, no quiero nada más que verla». Volvió a suplicarle, con el caballo Thunder y el experto observando la escena. Lord Roos se alejó pensando que era una nena muy rara por querer meterse en un peligro que ellos mismos, sin éxito, intentaron evitar con juguetes y dinero. El experto, a su lado, sugirió que quizás Chloe y la pequeña señorita podrían llevarse bien. Lord Roos lo descartó de inmediato. «Chloe con esa mocosa, imposible», pero el experto, con una sonrisa, le contestó: «Sí, son parecidas». Y fue entonces cuando Lord Roos lo vio, la misma calidez en la forma en que Chloe, de niña, miraba a su perro Coco y en la que ahora Coco, como humana, trataba a Thunder. Una conexión innegable. Poco después llegó la noticia. Coco tenía el permiso para entrar a la propiedad de Chloe Ardos. ¡Finalmente! ¡Finalmente! Coco no pudo contener la emoción. Había llegado a la residencia de Chloe, su corazón latiendo a 1000 por hora. «Estoy en el lugar donde está mi hermana», pensó, mientras le pedía a la sirvienta que la acompañaba que se apurara. Había recogido un montón de flores silvestres para Chloe. La sirvienta, sin embargo, parecía más preocupada que contenta. «¿Por qué justo al anexo de Chloe? ¿Vos sabés lo aterradora que es?», le preguntó, pero Coco, demasiado envuelta en su propia misión, apenas la escuchó. Mientras se dirigían a la entrada, la sirvienta le señaló una edificación imponente. Era la tumba del perro de Lady Chloe, meticulosamente cuidada. Coco se sorprendió. Era enorme, más grande de lo que esperaba. En ese momento, la verdad la golpeó. Era su propia tumba. Chloe la había recordado. Nunca la había olvidado. La emoción la desbordó. «Mi hermana me recordó. Nunca me olvidó», gritó, llena de una felicidad abrumadora. Pero la sirvienta no ayudaba mucho con el romanticismo del momento. Comentó que los perros vivían muy bien, pero que era exagerado hacer una tumba tan grande para un perro viejo. Coco se indignó. «¿Viejo? No era un perro viejo, era un cachorrito adorable», corrigió. La sirvienta, con una risita, le explicó que en realidad el perro había vivido más de 15 años, como una abuela o un abuelo en años humanos. Coco no podía creerlo, negándose a aceptar esta versión de su pasado. Ella siempre sería un cachorrito. Al llegar a una imponente puerta, la sirvienta se detuvo. Le explicó a Coco que la propiedad de Lady Chloe estaba bajo semi-confinamiento y que solo unos pocos con permiso podían entrar. Coco asintió, entendiendo que el resto del camino lo haría sola. Prometiéndole a la sirvienta que volvería a salvo, abrió la pesada puerta y se adentró en el misterio. Con un grito interno de determinación, hermana pequeña de la hermana, «Coco, entra directo a la habitación de mi hermana», avanzó. No tardó en encontrarse con otra sirvienta, de aspecto más severo, que le preguntó quién era. Coco, sin inmutarse, le mostró su permiso. «Soy Coco, ¿vos quién sos?», le preguntó con la valentía que la caracterizaba. La sirvienta, que se presentó como la asistente de Lady Chloe, la reconoció. Sin embargo, le informó que Chloe estaba reunida con una visita y no podía recibirla. Se ofreció a entregarle un mensaje. Coco no se desanimó. «No pasa nada, puedo esperar», dijo con total convicción. La sirvienta la advirtió que podría tardar mucho, pero Coco insistió. «Está bien». Entonces la acompañaron a una sala de espera donde la dejaron con té y galletas. Mientras esperaba, Coco se sentía en su elemento. «Soy buena esperando», pensó. Recordaba cómo, en su vida anterior como perra, siempre esperaba a Chloe junto a la puerta, sabiendo que, al volver, la abrazaría y le daría besos. Estaba segura de que si solo esperaba, Chloe vendría a verla. Pero las horas pasaron y Chloe no aparecía. La voz de otra sirvienta, que la vio desde lejos, resonó. «¿Esa niña sigue acá? ¿Para qué está, siendo una molestia?».
Coco, acurrucada y con los ánimos bajos, empezó a sentir la amargura de la realidad. Mi hermana realmente no viene. Antes, si esperaba, siempre venía. ¿Sería diferente ahora que era humana? No podía permitirse que las cosas terminaran así. Una chispa de su vieja determinación se encendió. Ya no iba a esperar. Esta vez voy a ver a mi hermana primero, y entonces Coco se puso de pie, su mirada fija en su objetivo. Y justo en ese momento, una figura elegante apareció. Era Chloe, sonriendo dulcemente y extendiendo una mano hacia ella. «Coco, mi querida. Coco, mi querida». La dulzura en la voz de Chloe resonaba en el aire, pero la pequeña Coco, a pesar de la alegría, no olvidaba su misión. Tenía que lograr que su hermana la quisiera de nuevo, y para eso debía pensar bien sus pasos. Mientras Coco reflexionaba, la escena cambiaba a una sala de estar donde dos sirvientas chismoseaban animadamente sobre la visita de Lady Teresia Ardos, una mujer que venía a ayudar a Chloe. No paraban de señalar lo distintas que eran las dos, insinuando que las habilidades de Chloe, oscuras y peligrosas, reflejaban su personalidad. Chloe, sentada en un sillón, escuchaba todo en silencio mientras tomaba té. En un momento, Teresia, una mujer de apariencia angelical y sonrisa dulce, hizo su entrada. Chloe, sin rodeos, la confrontó, acusándola de esparcir rumores para que llegaran a sus oídos. Teresia, con una sonrisa forzada, negó todo, pero rápidamente se puso a la defensiva, atacando a Chloe por su vida miserable y sus poderes oscuros. Se jactaba de que su propia magia de purificación era muy superior, incluso insinuando que ella era candidata a santa por su poder de sanar. Chloe la escuchó, impávida, mientras Teresia ofrecía limpiar la sombría mansión de Chloe, un comentario claramente ofensivo. La paciencia de Chloe llegó a su límite. Con una mirada penetrante, le dijo a Teresia que su purificación no servía de nada en su dominio y que en realidad Teresia solo quería ser vista como una heroína por la hija del duque. Chloe se esforzó por mantener la calma, pero Teresia cruzó la línea al recordar la muerte de Coco, diciendo que era una tontería que Chloe se hubiera encerrado por la muerte de un perro. En ese instante, la sala se llenó de una energía oscura. Chloe apretó el puño con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos y una aura violeta la envolvió. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora destellaban con una furia silenciosa. Teresia, asustada, preguntó si Chloe pensaba usar sus poderes ahí mismo. Chloe le devolvió una sonrisa de escalofrío. «¿Y si me descontrolaba, vos no podías curarme? ¿O no podés?», la desafió, sus palabras cargadas de un poder latente que hizo temblar a Teresia. Las sirvientas se miraron aterrorizadas. Teresia, con la cara pálida y un hilo de sangre en la boca, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Rápidamente se retractó, fingiendo preocupación por la salud de Chloe y diciendo que era mejor que se fuera. Pero, mientras se alejaba, su mente maquinaba venganza, prometiéndose que haría de Chloe la vergüenza de la familia ducal. Una vez que Teresia se fue, el aura oscura alrededor de Chloe disminuyó, pero la tensión en el ambiente no se disipó. Chloe empezó a toser, una tos violenta que la hizo cubrirse la boca. Al retirar su mano, vio la sangre. Se quedó mirando su palma, exhausta, lamentándose de lo mucho que la había debilitado usar tan poco de su magia, y pensando en lo diferente que se había vuelto en solo un año. Esa fragilidad, esa herida en su alma, no era reciente. Chloe se sumergió en sus recuerdos. Al año pasado, cuando todos le preguntaban por qué ella, la heredera Ardos que siempre había buscado la aprobación de su padre, de repente lo estaba tirando todo por la borda. En su mente, revivió el día en que intentaron llevarse a su perro. «¡Deténganse!», gritó con el corazón en la mano. «Él es mi preciosa familia, no pueden tratarlo así». Pero la respuesta fue fría. ¿Chloe Ardos, haciendo tanto escándalo por un simple perro? ¿Un simple perro? ¿Cómo podían decir eso? Coco nunca fue solo eso para ella. Él fue el primero en amarla sin condiciones, el único amigo que le abrió el mundo, la familia que más quería proteger. Coco fue su salvación. De vuelta en el presente, o al menos en un momento reciente, Chloe tambaleaba, la energía drenada por su magia.
Se dijo a sí misma que debía volver. Quizás ya se había vuelto loca, como todos decían. En su habitación, un lugar donde buscaba desesperadamente cualquier rastro de Coco, su juguete favorito, las marcas donde jugaba, las migas de comida que escondía, todavía lo buscaba por todas partes, por cada rincón. Se derrumbó. Se dejó caer, deseando simplemente morir, pensando que así quizás podría volver a verlo. Fue entonces que sintió algo, un aroma familiar. Levantó la vista. ¿Esa flor? La recogió, sus ojos fijos en la pequeña rama. Estaba segura. Era la misma flor que Coco le dejaba cada mañana. Un atisbo de algo, una chispa, pero rápidamente se transformó en rabia. ¿Es otra de sus bromas de mal gusto?, pensó Chloe, apretando los dientes. Había dejado claro a todos que nadie se acercará a su habitación. ¿Quién se había atrevido a ignorar sus órdenes y dejar esa flor allí? Mientras tanto, Coco, llena de alegría, celebraba su misión exitosa. Colarse al cuarto de mi hermana fue pan comido, pensó mientras sostenía una bolsa llena de flores. Había dejado una flor con la esperanza de que su hermana supiera que ella había estado allí. Poco después, una sirvienta le preguntó si había visitado otra habitación. Coco, sin sospechar nada, respondió que sí, que había dejado una flor cerca del cuarto de Lady Chloe. Y con los ojos brillantes preguntó, ¿la encontró Lady Chloe? La sirvienta, con la cara pálida y al borde del pánico, le aclaró que Lady Chloe no solo la había encontrado, sino que estaba furiosísima por la flor, tanto que si se descontrolaba, su magia oscura podía ser un peligro para todos. Coco, ajena al drama, seguía creyendo que su hermana amaba las flores moradas y que de hecho debería darle una papa dulce como recompensa por su éxito. La sirvienta suspiró agotada y le informó que Lady Chloe había ordenado que llevaran a la culpable a su habitación apenas la encontraran. Para Coco, esto no era una orden de arresto, sino una invitación formal. Sus ojitos se iluminaron. ¿Entonces Coco puede conocer a Lady Chloe? Sí, misión cumplida. Se puso a saltar de alegría, convencida de su genialidad, mientras la sirvienta la miraba con una mezcla de lástima y desconcierto. Un rato después, Coco estaba en la habitación de Chloe. La pequeña preguntó si su hermana ya estaba allí, pero la sirvienta le dijo que Chloe estaba comiendo y llegaría en un rato. Coco se alivió, pero al mirar a su alrededor notó lo oscuro que estaba el cuarto. Algo no le cuadraba, porque su hermana odiaba la oscuridad. Mientras tanto, en otro lado, Chloe le comentaba a su propia asistente que la joven señorita la esperaba en su cuarto. Le contaron que la culpable de la flor era una niña adoptada, con antecedentes un poco complicados y que estaba a punto de ser desalojada. Chloe se preguntó por qué la habían dejado vagar por sus habitaciones. Había pedido que la trajeran a su cuarto, pero pensó que quizás ya se había asustado y escapado. Cuando Chloe abrió la puerta de su habitación, una explosión de luz solar la sorprendió. ¿Luz del sol? ¿Desde cuándo el cuarto estaba tan iluminado? Se acercó a una mesa y vio un florero con flores distintas a las que Coco había dejado, y una carta. La carta hablaba de flores que, con su dulce aroma, ahuyentaban las cosas malas. Chloe la tomó, extrañada por la letra un poco desordenada, y se preguntó qué significaba todo eso. De repente, un suave ronroneo rompió el silencio. Chloe se quedó inmóvil. ¿Ese sonido? ¿Podría ser? Bajó la mirada y encontró a Coco durmiendo en el suelo abrazada a un pequeño bulto, murmurando algo sobre papas dulces. Una imagen de su viejo perro, Coco, se superpuso en su mente. No podía ser. Se reprendió por tener una idea tan tonta. Era solo la niña adoptada de la que le habían hablado. Chloe la despertó con un toquecito en el pie. Coco abrió los ojos lentamente, frotándose, y con su voz sonolienta preguntó, ¿hermana? En ese instante, Chloe sintió algo extraño, una sensación que le revolvió el pecho, como si el corazón se le fuera a caer. ¿Qué es esto?, se preguntó. Coco, al verla, se llenó de alegría y exclamó, ¡Wow! ¡Estás aquí! Chloe la miró sin entender. La pequeña bajó un poco la mirada, un poco triste al pensar que su hermana no la reconocía, a pesar de que ella era igual que antes. Pero enseguida la alegría le ganó.
Igual, al fin puedo verte, hermana. Chloe no comprendía. Era extraño. Esta niña, a la que nunca había visto, la miraba con unos ojos llenos de tanta felicidad. Sentía el corazón latiéndole fuerte, sin razón aparente. Estoy segura de que es la primera vez que nos vemos, pensó. Entonces, ¿por qué siento esto? ¿Quién sos vos? Coco, ajena a la confusión de Chloe, se presentó con una alegría desbordante. «Soy Coco». La lady repitió el nombre, perpleja, y un pensamiento fugaz cruzó su mente. Es el mismo nombre que el de mi Coco. Pero rápidamente su semblante cambió y el enojo regresó, acusando a la niña de dejar flores en su cuarto sin permiso, aunque su sonrisa parecía forzada. Coco, al darse cuenta de que no la reconocía, sintió un pinchazo de tristeza. Pero la pequeña no se iba a rendir. Con el corazón ya decidido, se acercó a Chloe, irradiando una energía positiva. «Esta vez voy a ser yo quien se acerque primero», le dijo con convicción. «Solo quería conocerte mejor, Lady Chloe». Chloe, sorprendida, pensó que quizás la niña venía a hablarle de la anulación de su compromiso, pero Coco la interrumpió, negándolo rotundamente. «Quería aprender más de tu magia oscura, Lady Chloe», exclamó Coco con los ojos brillantes. «Escuché que sos una maga oscura increíble». Esas palabras llevaron a Chloe a un recuerdo lejano, a una época donde nadie le hablaba de su magia oscura con admiración. Su prometido, un hombre frío, le reprochaba su falta de encanto y la forma poco femenina de usar su poder. Le decía que dejara de actuar como una maga oscura, mientras su perrito Coco, en sus brazos, gruñía la injusticia. Las voces del pasado resonaban. La gente murmuraba que era demasiado talentosa, pero rígida, que el mismo duque la había regañado por no ser una heredera digna y que quizás hubiese sido mejor si hubiese nacido con magia de luz. Chloe recordaba las noches con su perrito, contándole cómo su propia familia la odiaba y cómo su compromiso pendía de un hilo. Se sentía culpable, pensando que por culpa de su magia oscura, su madre había muerto y ella lo había arruinado todo. Pero Coco, el perrito, siempre la consolaba, acurrucándose contra ella como si entendiera su dolor. Se sentía culpable, pensando que por culpa de su magia oscura, su madre había muerto y ella lo había arruinado todo. Pero Coco, el perrito, siempre la consolaba, acurrucándose contra ella, como si entendiera su dolor. De vuelta al presente, la Coco niña miró a Chloe y pensó: cuando era solo una cachorrita, lo único que podía hacer era ladrar. ¿Qué tiene de malo ser una maga oscura? Yo creo esto. La niña, con una luz propia, empezó a hablar de las estrellas, que brillan solo gracias a la oscuridad. «Por eso quiero decirte lo increíble que sos», le dijo. Chloe la miró atónita. «Pero las estrellas están ahí siempre, incluso de día», replicó. Coco sonrió y con la inocencia de un niño se acercó a ella. «Pero solo las ves en la oscuridad de la noche. Las estrellas son amadas porque existe la noche. Por eso me gusta tu magia oscura, Lady Chloe, incluso más que la luz». Chloe, con su magia oscura brotando de sus manos, trató de desestimar las palabras de Coco. «La oscuridad es solo oscuridad, no puede ser mejor que la luz. Decir eso es una tontería, andate a tu casa ya, o si no...» Su voz sonaba como una advertencia. Pero Coco, inquebrantable, señaló su mano. «Mira, es como si tuvieras el cielo nocturno en tus manos, Lady Chloe». En la oscuridad de Lady Chloe, seguro que las estrellas y la luna están dormidas. Poco a poco, una sonrisa muy sutil se dibujó en los labios de Chloe. Miró a la niña. «¿Vos no me tenés miedo para nada?» La pequeña, que parecía tan frágil que la oscuridad de Chloe podría tragarla, se acercaba a ella envuelta en su propia luz. «Para nada, ¿no puedo quedarme a tu lado un ratito? No te voy a cansar», dijo Coco, y con un gesto inesperado lamió la mejilla de Chloe como un cachorrito. La lady se quedó pasmada, pero no pudo apartar la mirada de la brillante y saludable niña. Coco, entonces, empezó a enumerar sus mejoras como humana. «Puede que no tenga músculos grandes, pero me muevo bien sola. Puedo caminar mucho más que antes. E incluso, si hay una batata asada enfrente, puedo contenerme. La mayoría de las veces. Mi rótula ya no se sale tampoco». Chloe la escuchaba, una mezcla de confusión y asombro en su rostro.
Finalmente, Coco miró a Chloe con una promesa sincera en sus ojos. «Sabes, Chloe, estoy segura de que puedo hacerte sonreír de nuevo. Así que, por favor, solo a veces, ¿puedo venir a visitarte?» Chloe se quedó en silencio un momento, y por dentro se preguntó si podría volver a sentir esa cercanía con Coco. Para la pequeña, acercarse a su hermana no iba a ser nada fácil. Al final, Chloe aceptó la visita, pero puso una condición. «Está bien que vengas de vez en cuando, pero no me llames hermana. Vos no sos mi hermana. Yo solo reconozco a una persona como mi familia. Si venís a mi anexo, no me molestes y andate rápido y en silencio, ¿entendiste?» Coco se quedó cabizbaja, pero en su interior la tristeza no le duró mucho. Se preocupaba por la profunda soledad que sentía Chloe, una soledad que la pequeña podía percibir en cada rincón. Pensó que, aunque no tuviera cojines suaves ni abrazos cálidos, no importaba. Cuando era una perrita de la calle, dormía en el suelo frío todo el tiempo. El escalofrío que sentía ahora era solo uno en su corazón. Tenía que ser fuerte para llenar la vida de su hermana con sonrisas y alegría. Así que al día siguiente, Coco se levantó con más ánimo que nunca. Lista para ver a su hermana, se puso su mejor vestido y salió disparada. Feliz. Pero apenas dio unos pasos, una bandada de pequeños ratones salió corriendo sorprendiéndola. Uno de ellos, un ratón con una corona, la detuvo. «Vos debes ser la perrita Coco». La niña, sorprendida de que podía hablar con animales, le preguntó cómo la conocía. El ratón, que se presentó como el emperador de los ratones, explicó que el gran dios de los perros los había enviado desde la finca Heyguk. El dios perro estaba ocupado, por supuesto. Los ratones no venían solo a saludar. El emperador le dio una advertencia importante a Coco. Tenía una única oportunidad de ver el futuro, y sería exclusivamente sobre su hermana. Coco prometió que recordaría cada detalle, llena de pasión. Con los ojos cerrados, recibió la bendición, y miles de luces brillantes le susurraron el futuro de Chloe. Lo que vio fue terrible. En su visión, una mujer acusaba a Chloe de haber causado que el hermano menor del duque perdiera el control con magia oscura. Chloe aparecía en medio de una habitación encadenada, mientras la culpaban y la incriminaban. El futuro que le esperaba a su hermana era muy, muy malo. Coco gritó que no era cierto, que su hermana, Lady Chloe, jamás haría algo así. Pero la visión continuó. Chloe era expulsada de la casa del duque, desterrada de su propia familia, mientras Teresia sonreía satisfecha. La visión de Coco se oscureció aún más, mostrando a Chloe disculpándose, como si supiera el destino trágico que le esperaba. Esa imagen de su hermana arrepentida y el presentimiento de su final hicieron que Coco rompiera en llanto, con el corazón destrozado. El emperador de los ratones, alarmado, le preguntó qué había visto. Entre lágrimas, Coco solo pudo balbucear: «Mi hermana va a morir, dijeron que va a morir». El emperador estaba atónito, pero en medio de su desesperación, Coco sintió una calidez familiar. Eran sus viejos amigos de la estrella de los perros, incluso su propia silueta perruna, quienes le daban ánimos. «Está bien, Coco, lo que viste es un futuro que todavía no llegó, no llores», le dijeron, prometiendo que le estarían vigilando y apoyando para que viviera feliz con su hermana. Con la esperanza renovada, Coco secó sus lágrimas y les reveló un secreto crucial que había aprendido en la visión. «El futuro que vi hoy se puede cambiar. Mi hermana no va a morir». El emperador de los ratones, entendiendo la urgencia, le advirtió que no había tiempo que perder. El amo lúgubre de la casa, el duque de Ardos, planeaba cerrar la mansión por un tiempo, y mientras tanto, las sirvientas habían estado aislando a Chloe y robando dinero. La pequeña Coco se enfureció al escuchar sobre la maldad de esas sirvientas, quienes, junto a la madrastra Lucrecia y la hermanastra Teresia, eran la raíz de la infelicidad de Chloe. Aunque no podía enfrentarse directamente a Teresia, Coco sí podía lidiar con la jefa de las sirvientas y sus cómplices. Determinada, se prometió a sí misma que se acercaría a su hermana y echaría a todos esos humanos podridos.
Con una astucia sorprendente, Coco explicó al emperador de los ratones que en su visión había visto un libro donde las sirvientas llevaban un registro de todo el dinero que habían robado. «Si lo encontramos, podemos echarlas», afirmó con confianza. Para sellar el trato, Coco le ofreció al emperador un pasadizo secreto y 2 trozos de queso si la ayudaba con su misión. El ratón, algo engreído, consideró la propuesta de Coco, listo para prestar el poder de su magnífica y encantadora persona. El emperador de los ratones, con un aire de superioridad que apenas disimulaba su emoción por el queso, aceptó la propuesta de Coco, aclarando que su ayuda no era por un simple soborno. La misión estaba en marcha. Los dos, con Coco rebosante de entusiasmo, armaron el plan. Los ratones se dividirían en equipos para encontrar el libro de registros y los juguetes de la antigua Coco, mientras ella usaría uno de esos juguetes para conseguir permiso y quedarse una noche en la mansión. El objetivo final, atrapar a las sirvientas corruptas con las manos en la masa justo cuando guardaban el dinero robado en el depósito y que Chloe fuera testigo de todo para que no pudieran negarlo. Con el plan en mente, el emperador de los ratones se despidió, no sin antes pedirle a Coco que le tuviera camotes dulces listos para su regreso. Coco, a su vez, lo despidió con una advertencia para que tuviera cuidado. Para Coco, era la primera etapa crucial de su misión para salvar a su hermana. Mirando la mansión, se prometió a sí misma que se desharía de esas sirvientas de una vez por todas. Un rato después, la realidad de Chloe volvía a manifestarse. Una de las sirvientas intentó anunciar que Coco quería almorzar con ella, pero Chloe, sentada a la mesa, la rechazó de inmediato. «Ya estoy comiendo, decile que se vaya», contestó. La sirvienta, con una actitud fría, le dijo a Coco que no molestara a la señorita. Chloe, por su parte, observaba con desgano la comida rancia en su plato. Se decía a sí misma que era fácil para ellas decir «disfruta la comida» cuando le servían eso. Ni siquiera podía saborear bien por los efectos secundarios de su magia, pero decidió no hacer un escándalo. Se acercaba el aniversario de la muerte de su Coco, y ya estaba harta de la vida que llevaba sin él. Fue en ese momento de melancolía que Coco irrumpió en la habitación. «¡Lady Chloe!», exclamó, con una pelota naranja con el nombre Coco escrito. Chloe, sorprendida, preguntó por qué había vuelto. Coco explicó que había encontrado ese juguete, el favorito de su antiguo perro, que Chloe creía perdido. Y no solo eso, había otro juguete en forma de hueso que también había sido robado por los ratones. Coco, con una chispa de astucia, ofreció quedarse una noche para atrapar a los ratones y recuperar el otro juguete, ya que los roedores salían de noche. Chloe, al principio, pensó que la idea era ridícula, pero la mención de otro juguete de su Coco la hizo dudar. Si existía, quizá podría encontrar más rastros de su querida mascota. Finalmente, aceptó, pero con la condición de que solo sería por esa noche y que debía atrapar al ratón. Le pidió la pelota. Coco, radiante de alegría, prometió que lo atraparía y se marchó apresuradamente. Mientras tanto, observó la comida echada a perder y la falta de luz en la habitación, confirmando el trato negligente de las sirvientas. Chloe se quedó sola, sosteniendo la pelota de su perro, con una mirada entre nostálgica y triste, sumida en sus recuerdos. Pero mientras Chloe se hundía en el pasado, la noche avanzaba con otros planes para Coco. La pequeña se había infiltrado con éxito en el sótano, tal como le había indicado el emperador de los ratones. La emoción de su primera victoria era grande, pero rápidamente se le esfumó. Desde su escondite, Coco escuchó a 2 sirvientas charlar animadamente sobre cómo se las habían ingeniado para robar más dinero del ducado, sirviéndole a Chloe comida en mal estado. El enojo le hirvió la sangre a Coco. Quería morderlas, hacerles pagar por el daño que le hacían a su hermana, pero se contuvo. Todo era por Chloe. El plan había sido meticuloso: distraer a la jefa de las sirvientas y escabullirse por los pasadizos secretos de los ratones. Ahora, en la penumbra del sótano, Coco se arrastraba, guiándose por el olor sospechoso del que le habían hablado sus aliados. Reconoció el hedor a comida rancia y debajo de él algo más oscuro,
algo lleno de pensamientos malvados. No tardó en dar con un montón de cajas cubiertas y al inspeccionar descubrió el libro de registros que las sirvientas corruptas usaban para sus fechorías. Era la prueba que necesitaba. Con esto podría exponerlas y quedarse al lado de Chloe para siempre. Justo cuando estaba por agarrar el libro y salir de ahí, unos pasos la alertaron. Las sirvientas. Una de ellas preguntó si había escuchado un ruido, pero la otra lo descartó, asegurando que solo era un ratón. El corazón de Coco se le subió a la garganta mientras se escondía, esperando que se fueran. Y por un momento pareció que la suerte estaba de su lado. Las sirvientas se dieron media vuelta para irse. Coco cerró los ojos y le rezó al dios de los perros para poder salir ilesa. Pero antes de que pudiera exhalar un suspiro de alivio, una mano firme la atrapó. Una de las sirvientas la había encontrado. Furiosa y sorprendida, la sirvienta llamó a su compañera, diciendo que tenían que hablar con la jefa sobre este pequeño estorbo. Coco estaba aterrada. Si descubrían el libro, su misión estaría arruinada. Mientras intentaba escabullirse de nuevo, apareció la sirvienta principal, con una expresión severa. La regañó por estar despierta a esas horas y le exigió que contara todo lo que había visto y oído, amenazándola con reportarla a la duquesa y expulsarla. Pero Coco no había llegado hasta aquí para rendirse. Recordando que había preparado una contramedida para un momento así, se aferró a su pequeño juguete de hueso. «Solo vine a buscar mi juguete», exclamó, fingiendo inocencia. La sirvienta principal se rió, dudando de su historia, pero Coco insistió con firmeza. «No es cierto, Lady Chloe me pidió específicamente que lo encontrara para ella». Antes de que la sirvienta pudiera refutarla o sospechar de la coherencia de su excusa, una voz resonó en el sótano. Una figura elegante, con un farol que emitía una luz púrpura, apareció de la nada. Era Chloe. «¿Vos? ¿Qué haces acá?», preguntó, con una mirada penetrante. Con una mirada que no dejaba lugar a dudas, Chloe puso fin a la confrontación, dejando a las sirvientas pálidas del susto, mientras Coco, en su interior, celebraba que su hermana hubiera llegado justo a tiempo, tal como le había prometido. Y es que, hacía solo unos minutos, Coco le había preguntado si debía volver a su habitación después de encontrar el juguete, pero Chloe, con una seriedad un poco misteriosa, le había dicho que no, que gritara donde estuviera y ella iría a buscarla. Y así fue. Coco, con el pecho inflado de orgullo, le mostró a Chloe el juguete de hueso que había encontrado, y la joven, sin dudarlo, interrumpió las balbuceantes excusas de las sirvientas y lo tomó. Pero al contacto, un brillo peculiar surgió del objeto. Coco no tardó en aprovechar el momento para contarle a Chloe que había descubierto algo más, un libro muy sospechoso que, ni más ni menos, hablaba de malversación. Chloe le indicó a Coco que subiera, prometiendo hablar de eso después, y luego, con la misma mirada penetrante, se dirigió a las sirvientas. Las siguió hasta donde, al parecer, se reunían cada noche para conspirar. Mientras pasaba las páginas del libro, las encaró. La sirvienta principal intentó minimizar los hechos, diciendo que solo habían tomado una pequeña cantidad, pero Chloe ya tenía toda la información y la cifra era mucho mayor. Su mirada, que se había oscurecido con cada revelación, se volvió directamente furiosa al recordar cómo habían tocado y asustado a Coco. Aún así, las sirvientas, ajenas a la verdadera magnitud del enojo de Chloe, planeaban cómo responder. La sirvienta principal se consolaba pensando que la pequeña plebeya no importaba y que Chloe no tenía interés en ella. Se dijo a sí misma que las leyes de la casa la protegían y que además, cuando reportara todo a la duquesa Lucrecia, la recompensarían generosamente. Era impensable que una niña, por muy noble que fuera, pudiera castigarlas directamente. Pero Chloe no estaba para juegos ni para leyes. Con un grito que resonó en el sótano, desató su magia oscura. La oscuridad se apoderó de las sirvientas, envolviéndolas en un terror que las hizo gritar y rogar por piedad. Chloe, con una sonrisa fría, les prometió que su miedo sería tan profundo que tal vez incluso grabaría el momento en que suplicaban perdón. Desde la distancia, Coco se encogió un poco, asustada por la intensidad del poder de su hermana. Chloe, mientras las sirvientas seguían implorando, les explicó que, si no hubieran tocado el juguete de Coco, el castigo habría sido mucho más suave.
Pero ahora, con el caos que habían causado, no le quedaba más opción que reemplazarlas por otras sirvientas con un historial limpio. Sin embargo, el uso de tanto poder tenía un costo. Chloe se tambaleó y el juguete, ahora visiblemente un libro, se le resbaló de la mano. Los oídos le zumbaban y en medio de su debilidad empezó a escuchar ladridos familiares. Eran alucinaciones, un efecto secundario de su magia oscura. En su mente, su viejo perro Coco corría feliz, trayéndole su juguete favorito. «Coco, ¿estás acá?», murmuró, viendo lo hermoso y juguetón. Pero esos breves y felices recuerdos, como siempre, se desvanecieron rápidamente, dejando atrás solo un dolor inmenso y una soledad abrumadora. Chloe, rendida en el suelo, se preguntaba si el insoportable dolor que la acompañaba desde hacía tanto tiempo por fin había terminado. Se sentía extrañamente aliviada, como si algo la hubiera curado. ¿Sería posible que los efectos de su magia se hubieran ido tan rápido? Mientras tanto, Coco estaba un poco desilusionada porque Chloe no venía a verla. Un sirviente le había dicho que podía quedarse, pero ella esperaba las caricias y las batatas dulces que se había ganado por desenmascarar a las sirvientas corruptas. Para compensar, el sirviente le entregó un vial que Chloe le había dado. Era una poción rara y valiosa, enfocada en curarla a ella. Coco no tardó en aplicársela, asombrada de que Chloe supiera de sus heridas y de lo rápido que se sentía mejor. Con una sonrisa radiante, viendo el color de la poción, pensó: «Una poción de color batata dulce, solo para mí». A pesar de no haber recibido sus mimos ni las batatas esa noche, Coco se sentía bien. Sabía que su hermana mayor no había cambiado. Seguía siendo una persona cálida que no podía soportar ver sufrir. Coco estaba segura de que, algún día, Chloe le diría de nuevo cuánto la amaba. Y mientras el sirviente la llevaba a su habitación, Coco prometió que esa noche sería a ella quien diría: «Coco te ama más que a nadie en el mundo, hermana mayor». Mientras Coco se preparaba para dormir, Chloe se quedó sola en su balcón, bajo la luna. Un «buenas noches» silencioso fue su despedida a la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, la ausencia de Coco se hizo matar. Lord Roose, preocupado, preguntó por ella. Cuando le dijeron que no había regresado a su habitación desde la noche anterior, la furia lo invadió. ¿Chloe le había hecho algo? No podía ignorar que la niña que había salvado a su caballo Thunder estaba siendo tratada tan mal. Decidido a confrontar a su hermana, Lord Roose se dirigió a la mansión. Pero al entrar, su enojo se transformó en sorpresa. ¿Qué era todo ese alboroto? Encontró a Coco durmiendo plácidamente en las escaleras. ¿Por qué está acá? Chloe no pudo haberla echado, pensó, levantándola con cuidado. Mientras la llevaba en brazos, Lord Roose se prometió hablar seriamente con Chloe y llevarse a Coco a su propia casa. «Chloe, ¿qué le hiciste a la benefactora de Thunder? No tenés idea de lo maravillosa que es esta niña». Al pasar por los pasillos, notó caras nuevas entre las sirvientas. La principal tampoco estaba. Chloe había reemplazado a todo el personal de la noche a la mañana. Lord Roose, con Coco dormida en su regazo, suspiró. «Entre esta nena y esa chica terca, no puedo dejarlos solos ni por un día», pensó, mientras Coco seguía roncando, ajena a todo el drama. Pero Lord Roose seguía pensativo. Miró a la pequeña Coco, que ahora estaba toda sucia, y no pudo evitar preguntarse por qué Chloe le quería tanto si era obvio que la había echado de la habitación. De repente, Lord Roose llamó a Chloe y Coco se despertó de un salto, sorprendida. «¿Qué haces despierta?», le preguntó Roose, y luego la regañó, preguntándole qué había hecho para que la echaran. Coco, indignada, le aseguró que no la habían echado, que solo había salido a jugar, a lo que Roose le respondió que eso era justamente, que la habían echado. El Lord, intentando convencerla de irse con él, le propuso una vida de lujos como la veterinaria de su caballo Thunder. Justo en ese momento, Chloe apareció, interrumpiendo la conversación con una mirada fría. Entre ellos volaron chispas. Chloe le preguntó a su hermano por qué Coco había dormido afuera si no la había echado. Coco, sintiéndose culpable, intervino para aclarar que la culpa era suya. Se había quedado dormida en la puerta por mirar la luz del sol. Se regañó a sí misma por casi hacer que su hermana pareciera una mala persona. Al escucharla, Chloe sonrió suavemente, algo que no pasó desapercibido para Lord Roose.
Su hermano la observó, notando un cambio. La mansión, antes tan oscura, ahora parecía más luminosa. Se preguntó si Chloe había cambiado un poco desde que conoció a Coco. Dejando a un lado sus pensamientos, Lord Ross le dijo a Chloe que había venido a contarle algo importante. Ella, sin inmutarse, le pidió que fuera rápido y se fuera. Molesto por la actitud de su hermana, Lord Ross le informó que la bestia mágica, un tigre que su padre había traído de un ducado lejano, se había escapado de su jaula. Chloe, tranquilamente, reconoció al animal mientras comía una galleta. Coco, sin entender, preguntó qué era una bestia mágica. Aprovechando la oportunidad, Lord Ross le dio una rápida lección. Los animales se dividían en comunes, como Thunder, bestias mágicas, como el tigre, con habilidades únicas y a veces capaces de vincularse con humanos, y bestias divinas, las más fuertes y sagradas, como los dragones. Ross le explicó que el tigre era increíblemente poderoso y que había una gran recompensa para quien lo atrapara, pero nadie había logrado encontrarlo todavía. De todas formas, la situación se calmará cuando papá regrese, así que, Coco, empezó a decir Ross, pero Chloe lo interrumpió, tajante. No, para ese entonces ya te habrán desheredado, así que solo ten cuidado cuando andes por ahí. Ross no se dio por vencido, y mientras Chloe lo dejaba sin palabras con sus comentarios, Coco, con una expresión desanimada, pensaba en lo mucho que quería seguir siendo la hermana de Chloe y la necesidad de hacer algo para que no la desheredaran. Tenía que haber una forma. Fue entonces cuando, de la nada, se le ocurrió una idea que la llenó de estrellas en los ojos. ¿Y si atrapo a la bestia mágica, al tigre? Preguntó Coco con una voz más alta de lo normal, dejando a Russ completamente boquiabierto. Él, sin poder creer lo que escuchaba, soltó una carcajada. No seas ridícula. ¿Cómo va a atrapar un tigre una nena de 5 años? Aunque rápidamente añadió que su papá valoraba el mérito, lo que Coco podría usar a su favor si de verdad lograba algo así. Esto solo hizo que Coco se inflara de alegría y se pusiera más firme en su decisión. Entonces voy a ir a atrapar a ese tigre y no me van a desheredar. Quiero seguir siendo la hermana menor de Lady Chloe. Pero a Chloe no le hizo ninguna gracia. Deja de decir tonterías, sos chiquita y débil, ¿qué vas a poder atrapar? ¿Querés meterte en problemas otra vez y salir lastimada?, le reprochó, y luego, con fastidio, los echó a los dos de la habitación. Coco salió de la mansión, reflexionando. Sabía que Chloe solo estaba preocupada por ella, lo que la animó aún más. «Tengo que encontrar a ese tigre», se dijo, «así mi hermana va a saber que soy una cachorrita fuerte». Necesitaba una oportunidad única que solo ella pudiera aprovechar. Y entonces, con una sonrisa decidida, llamó a sus amigos animales a reunirse. No tardaron en aparecer Thunder, el caballo de Russ, y el emperador de los ratones, con su pequeña corona. Coco les contó su plan, pidiéndoles ayuda para encontrar al tigre, pero ambos se asustaron de inmediato. Thunder, con los ojos bien abiertos, pensaba en lo absurdo que era que una cachorrita quisiera atrapar una bestia mágica tan fuerte. El emperador, por su parte, estaba temblando de pánico. «No, no puedo ayudarte», chilló. «Un ratón como yo sería un bocado para un tigre». Coco intentó convencerlo, pero el emperador, aunque reconocía que era un gran emperador, sabía que había límites. Sus instintos le gritaban que huyera del tigre, que no fuera para allá. Frustrada, Coco preguntó qué animal podría ayudarla. Thunder le explicó que él era demasiado grande y llamaría mucho la atención afuera. El emperador de los ratones, todavía asustado, se disculpó por no poder ayudarla, pero repitió que sí sabía instintivamente a dónde no debía ir. Fue en ese momento que a Coco se le encendió la lamparita. Si el emperador sabía a dónde no ir, entonces el tigre tenía que estar en esos lugares. Con los ojos brillando de emoción, Coco se giró hacia el ratón. «Emperador de los ratones, decime los lugares a los que tus instintos te dicen que no vayas». El ratón, sorprendido, entendió al instante la brillante idea de Coco. Soltó un pequeño chillido de asombro y, envalentonado, empezó a pensar en voz alta. «Entonces, ¿vamos a las montañas a buscar al tigre o vamos al mar a buscarlo?» El emperador, que un momento antes estaba aterrorizado, ahora se sentía parte de una gran aventura.
El emperador, que un momento antes estaba aterrorizado, ahora se sentía parte de una gran aventura. Pero la valentía le duró poco. Apenas avanzaron, el emperador volvió a temblar, quejándose de que, aunque todos deberían reverenciarlo, él solo sentía pánico. Coco, con su habitual dulzura, lo tranquilizó, prometiéndole que lo escondería bien cuando estuvieran cerca del tigre. El emperador, con el corazón en la boca, les indicaba el camino, aunque de una forma peculiar. Primero gritaba «¡A la derecha!», para luego corregirse frenéticamente. 10 pasos por el camino de la derecha y luego doblar a la izquierda. No hagan eso bajo ningún concepto. Coco, que ya le había tomado de mano, entendió que el tigre estaba justo donde el ratón sentía más miedo. Así siguieron su rumbo. Cuando el emperador estaba tranquilo y el lugar parecía pacífico, Coco sabía que no estaban cerca. Confirmando su teoría, le explicó a su pequeño guía que los animales débiles, por instinto, evitan los lugares donde se esconden las bestias salvajes. Si el ratón se negaba a ir por un sitio, era porque el tigre estaba ahí. De repente, un chillido ensordecedor del emperador rompió la calma. «Coco, no podés avanzar, ¿no sentís nada? El gran ratón está a punto de perecer aquí», exclamó, completamente aterrado. Coco, con su mirada decidida, dio apenas unos pocos pasos. Y ahí estaba. «¡Esta es la guarida del tigre!», gritó el emperador, casi desmayándose, mientras una energía imponente y azulina se alzaba sobre ellos, como la manifestación del tigre mismo. Coco lo miró con los ojos bien abiertos. El emperador, por su parte, ya se despedía de este mundo. «Este debe ser mi fin, Coco. Te lo dejo todo a vos», dijo con dramatismo. Rápidamente, Coco lo guardó en una pequeña bolsita que había preparado, un búnker para ratones, donde estaría a salvo. «Has trabajado duro. Descansa, te despierto cuando sea seguro», le susurró. Ahora sola en la inmensidad del bosque, Coco se preguntó cómo encontraría al tigre en un lugar tan grande, incluso sabiendo la zona. Empezó a buscarlo, llamándolo tímidamente entre los arbustos. La preocupación crecía, tenía que encontrarlo antes de que el duque regresara. Fue entonces cuando notó algo inusual. ¿Por qué el pasto no se movía en un lugar específico a diferencia del resto? Parecía como si un animal enorme estuviera completamente inmóvil allí. Ella recordó que las bestias sagradas tenían poderes especiales. Quizá el tigre también tenía una habilidad única que le permitía esconderse tan bien. Si ese era el caso, pensó, el tigre debía estar justo en ese punto donde el pasto no se movía. Con una seguridad renovada, Coco se acercó y le habló directamente al lugar. «Tigre, estás justo aquí, frente a mí, ¿verdad?». En ese instante, una majestuosa figura de energía azul tomó forma frente a ella. El tigre, visiblemente sorprendido, no podía creer que lo hubieran encontrado sin que él siquiera liberara su habilidad de ocultamiento. Se preguntaba si esta niña también poseía algún poder extraño. Coco, contentísima de haberlo encontrado, lo saludó con alegría. El tigre, al manifestarse, proyectaba sus palabras de una forma que Coco podía leer. «¿Cómo sabes leer mis palabras? Se supone que los humanos no pueden», preguntó la bestia. Coco, con una sonrisa, le explicó que podía hablar con sus amigos animales y aprovechó para presentarse. «Oh, mi nombre es Coco». Coco, ni corta ni perezosa, lo invitó a volver con ella, prometiéndole presentarlo a su hermana Chloe para jugar todos juntos. Pero la respuesta del tigre fue un no rotundo. «Nadie quiere verme», dijo con tristeza, para sorpresa de Coco. Ahí fue cuando el tigre, con su voz resonando en el aire, compartió su historia. Contó que venía de una tierra helada, donde se dedicaba a cazar monstruos para proteger a la gente. Por eso, todos le temían. Nadie se le acercaba, ni siquiera otras bestias sagradas, y la gente le evitaba. Solo una persona, un niño, se había preocupado por él. Ante tanta soledad, el tigre había aprendido a volverse invisible, a borrar su cuerpo, porque sentía que a nadie le importaba. Coco lo escuchó con un nudo en la garganta. Sintió la profunda tristeza y soledad del tigre. No podía permitir que se siguiera sintiendo así.
Cuando el tigre volvió a insistir en que nadie lo querría, Coco lo interrumpió con fuerza. «Eso no es verdad para mí. Estoy muy interesada en vos y me parece que vivir tan solo debe haber sido muy duro». Le confesó que si bien al principio quería llevarlo para que fuera un compañero para su hermana, ahora, después de escuchar su historia, solo quería ser su amiga. La palabra amiga sorprendió al tigre. ¿Un humano queriendo ser su amigo? Era algo impensable. Con la duda en su mente, la energía azul que lo formaba empezó a solidificarse, revelando su majestuoso cuerpo de un tigre blanco y negro. ¿De verdad serías mi amiga?, preguntó, y Coco, con una sonrisa radiante, le aseguró que sí, que abrazaría su tristeza y lo haría feliz. Le extendió la mano, invitándolo a acompañarla. El tigre parecía convencido, incluso recordó la promesa que le hizo el niño del pasado, su único amigo, al que llamaba Tigre Negro, y que venía a visitarlo a menudo en su jaula. Pero, de repente, la expresión del tigre cambió. «No, no puedo ir», dijo, volviendo a su forma de energía azul. «Tengo algo que hacer». Y sin más explicaciones, empezó a desvanecerse. Coco, desesperada, lo llamó, pidiéndole que se quedara un poco más para hablar, pero el tigre desapareció por completo. De vuelta cerca de la mansión, Coco seguía dándole vueltas al asunto. ¿Qué querría el tigre? ¿No le gustaba la comida rica o los juegos? En ese momento, apareció Lady Chloe. La mirada de Chloe era seria. «¿Estuviste buscando al tigre, no es cierto?», preguntó. Coco intentó negarlo, pero Chloe ya lo sabía todo. Le repitió que no era su problema y que regresara a la mansión. Sin embargo, Coco, pensando en su hermana, se negaba a rendirse. Tuvo un «ajá» al recordar una frase. Los animales se obsesionan con una cosa una vez que se aferran a ella. El tigre había sido temido por todos, excepto por una persona. Coco comprendió. El tigre también debía tener a alguien precioso para él, alguien por quien estuviera haciendo lo que hacía, igual que ella tenía a Chloe. Esa debía ser la clave. Con esa revelación clara en su mente, Coco no perdió un segundo. Le gritó a Chloe que volvería enseguida y salió disparada. Chloe, al ver la cara de su hermana pequeña, ya sabía que se iba a meter en algún lío, y la preocupación se le notaba. Mientras tanto, Coco corría a toda velocidad, buscando de nuevo al tigre. Al encontrarlo, se acercó y le habló con la certeza de quien entiende un secreto profundo. «Vos tenés un amigo al que querés ver, ¿verdad?», le preguntó. «Querés ir con esa persona y por eso escapaste y te escondiste acá, ¿no es así?». El tigre, que había estado tan evasivo, pareció sorprendido y por un momento se quedó en silencio. Coco vio la oportunidad. Le ofreció ir con ella, prometiéndole que lo ayudaría a encontrar a ese amigo. Con una sonrisa radiante y la mano extendida, Coco le dio su palabra, sellando un pacto de amistad y de ayuda. ¡Uf, qué capitulazo! Coco salió disparada a buscar al tigre, así que ustedes salgan disparados a darle like, suscríbanse y comenten qué manhwa quieren ver después. ¡Chao!